¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor. Hoy estamos aquí siguiendo esta secuencia de los temas de la nueva era. Estamos hoy nuevamente con Gaby. Saludo, Gaby. Gracias, Pedro, por otra vez la invitación de estar aquí. Feliz de compartir con ustedes. No, Dios te pague, esta es tu casa. Aquí ya ese micrófono y esa silla tiene tu nombre. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a seguir esta secuela de este tema de la nueva era. Los que no han visto el primer video de esta serie, le vamos a dejar por aquí en la descripción del video para que vayan primero allá y vean ese video. Hoy vamos a estar hablando de un gran tema. Yo diría que uno de los más importantes cuando se trata del cristiano y el católico en la nueva era, que es el tema del yoga. Yo creo que es uno de los temas como que más chocante entre cristianos, si no me equivoco. Asimismo, una de las prácticas de la nueva era más popularizadas entre los cristianos, lamentablemente. Desgraciadamente. Entonces vamos a estar hablando de eso y mucho más. Así que nada, vamos a comenzar orando como se debe de comenzar todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda para que el Espíritu Santo ponga palabras en nuestra boca y pensamiento en aquellos que nos escuchan allá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Como les decía en la introducción, hoy vamos a estar hablando, dentro de esta serie de la nueva era, vamos a estar hablando del yoga. Una de las prácticas, como le decíamos, una de las prácticas más comunes entre nosotros los cristianos. Y quería comenzar con la primera pregunta, Gaby. ¿Qué principios generales de la nueva era vamos a ver hoy y en el tema del yoga? Bueno, esa es la pregunta introductoria, yo creo. Gracias por formularla porque, como bien dijiste al principio, esto está bajo ese paraguas de la nueva era. El yoga es una de las tantas prácticas que se puede agrupar bajo esta corriente de la nueva era. Y, por supuesto, nos van a escuchar a lo largo de estos podcasts donde vamos a tratar diferentes prácticas de la nueva era, repetir ciertos conceptos, repetir ciertas palabras, repetir ideas que son propias de la nueva era. Por ejemplo, esta idea de la superación del yo, el yo en el centro. No sé si se acuerdan los que vieron el podcast, los que no, como dijo Pedro, vayan a la descripción para verlo. Cuando hablábamos de las generalidades de la nueva era, hablábamos de poco a poco cómo la nueva era iba poniendo el yo en el centro y desplazando de esa manera a Dios. Y cómo nos hablaba de cómo detrás de la nueva era había diferentes espiritualidades que querían reemplazar en el fondo a la única espiritualidad, el agua de vida que es Cristo. Y estas espiritualidades falsas pretendían reemplazarlas. Hoy lo vamos a ver claramente en el yoga. Y otro de los conceptos claves, en este sentido positivos, de los que ya habíamos hablado con la nueva era, es particularmente el tema del discernimiento. Y esta palabra la van a escuchar a lo largo de todos los podcasts donde tratemos estas prácticas, porque al fin y al cabo, la iglesia no se puede pronunciar sobre todo. Es verdad. Pero lo que sí hace la iglesia como maestra y como madre es llamarnos a los cristianos a discernir, a separar el bien del mal, a poner el fin último de las cosas siempre en el centro. Y entonces, en ese proceso de oración y reflexión del discernimiento, va a quedar más que claro, yo creo, especialmente con el yoga, pero con muchas otras prácticas de la nueva era, qué es lo correcto y qué no para un cristiano. Muy cierto, muy cierto. Gaby, ahora, ¿puede un cristiano practicar el yoga sin comprometer su fe? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Puede un cristiano practicarlo sin comprometerse? Yo me arriesgo a decir que no. Y a lo largo de este podcast vamos a tratar de develar este no, así tan taxativo, pero me atrevo a decir que no, precisamente por todos los testimonios de cristianos que han estado ahí y que les ha costado tanto salir, habiendo atravesado incluso liberaciones,
habiendo atravesado procesos donde tuvieron que prácticamente volver a nacer en su fe, simplemente por abrir estas puertas a espiritualidades ajenas a la nuestra, dejándose llevar muchas veces por este mundo material y el consumismo y Occidente que intenta hacernos creer muchas veces que este tipo de prácticas se pueden desarraigar de su origen. Entonces, me atrevo a decir que no, que un cristiano no puede practicar yoga sin comprometer su fe. Yo pienso igual. De hecho, yo he visto cómo cristianos, desgraciadamente hermanos nuestros en la fe, católicos, cómo poco a poco, abrazando este tipo de prácticas, se van alejando. Yo he sido testigo de eso. Yo digo que hasta en el lenguaje. O sea, empiezan a cambiar su manera de hablar, empiezan a hablar de energías, empiezan a hablar, incluso aquellos que dicen que solo lo hacen como un ejercicio. Y empiezan a cambiar todo su entorno, hasta la manera de vestir, hasta la manera de comunicarse. Eso está claro. ¿Te acuerdas que lo conversamos también cuando hablamos sobre la nueva era? Hicimos un apartado muy breve sobre el lenguaje, como este tipo de palabras de energía, el yo, el tú puedes, los decretos y un montón de cosas giran en torno a esas prácticas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer conciencia aquí. Como decíamos en el primer video, no es el fin no es juzgar, sino que veamos la realidad que se esconde detrás de este tipo de práctica, que no es un chiste, ¿no? O sea, no es algo que nosotros podemos quitarnos y ponernos como una camiseta. O sea, Amén. nos quedamos vinculados, pero de una manera increíble. Entonces yo creo que más que juzgar, como decíamos al principio, no estamos juzgando. Más que eso es crear conciencia. Así mismo es. Me encanta que lo hayas traído al principio de este podcast porque ya lo habíamos dicho, pero nunca es suficiente y por eso lo repetimos. Aquí no vamos a hablar de temas de dogmas de fe, de pecado, sino que vamos a hablar, por eso les traje la palabra del discernimiento, porque eso es a lo que estamos llamándonos a nosotros mismos y a todos los que nos están viendo, a discernir, a pensar, esto me conviene. En el sentido cristiano del término convenir. Me conviene, aumenta mi fe, va hacia mi fin último. Me quieren hacer creer que no está relacionado con nada espiritual. ¿Esto realmente es así? No lo es. ¿En qué me puedo meter sin saberlo? Porque me arriesgaría a decir que el 90% de los cristianos que practican yoga están ajenos a saber realmente el origen del yoga, el origen de estas prácticas y cómo nace en el Oriente y está atravesado por un mundo espiritual y místico, entre comillas, de espiritualidades ajenas, diferentes y que proponen alternativos caminos que no pueden convivir con nuestra fe católica. Y ya mismo vamos a hablar de eso, porque es una pregunta que se me formuló en la cabeza. Porque hay muchos católicos que van a decir viendo este video, pero es que en mi parroquia lo practican, en mi parroquia hay personas del clero que tienen clase. Entonces, pero ahorita vamos a hablar de eso porque se me formuló ahora en la cabeza y yo quiero que aclaremos eso, porque no todo lo bueno, bueno, entre comillas, porque no es algo bueno, pero no todo nos conviene. Entonces, pero más ahorita vamos a estar hablando de eso. Gaby, ¿cuál es la filosofía que se esconde detrás del yoga? Bueno, voy a ir luego vamos a volver, si a ti te interesa profundizar en ese tema, pero como ya saben, como Pedro por lo menos sabe, me encanta la etimología de las palabras. Y si bien como cristiana y como occidental prefiero la etimología griega y latina y me gusta mucho más y me gusta profundizar en eso, en el yoga nos vamos a encontrar con un idioma ajeno a nuestro mundo, a nuestra filosofía, a nuestra fe, que es el idioma sánscrito. Sin embargo, vamos a ir un poquito a esta etimología de la palabra, porque la palabra yoga en sánscrito significa unir. Y como venimos hablando siempre que tocamos el tema de la nueva era y decimos que el enemigo es el mono de Dios y que muchas veces quiere imitar y hacer en espejo, digamos, lo que está pasando en el mundo, digamos, de Dios,
La palabra yoga en sánscrito significa unir, Ok. volver a ligar. Incluso se puede traducir hasta como religión. ¿Pero por qué se puede traducir como religión? Porque nuestra palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unirse, religar, volver a unirse. ¿Y a unirse con quién? Pues los cristianos lo tenemos muy claro, con esa persona, ese Dios persona que es Jesucristo. Sin embargo, en sánscrito la palabra yoga tiene un mismo trasfondo de significado de esta unión, de este volver a unirse con una divinidad. Pero entonces lo que tenemos que desentrañar aquí es qué tipo de divinidad es aquella a la que el yoga nos propone unirnos. Entonces tú me preguntabas qué hay detrás, qué espiritualidades hay detrás del yoga. Para hablar de yoga tenemos que irnos a Oriente, más precisamente hacer hincapié en dos espiritualidades muy fuertes donde el yoga está presente. Una es el budismo y la otra es el hinduismo. Okay. En estos dos tipos de espiritualidades podemos considerarlas las fuentes del yoga, estas doctrinas, que enfatizan la meditación, la liberación y tienen como texto principal detrás del yoga el texto de 4 siglos antes de Cristo, porque además son espiritualidades incluso anteriores al cristianismo, con una presencia filosófica, mística muy fuerte en estas zonas del mundo, y tienen como libro principal lo que ellos llaman el Yoga Sutra. De ahí sacan... De ahí que sacan la palabra. La palabra, y de ahí sacan el contenido de lo que después van a derivar en esta práctica. Okay. Que me voy a referir al yoga siempre como práctica, porque hemos pecado mucho, entre comillas, en esta parte del mundo, de llamar al yoga como ejercicio. Sí. Y entonces le quitamos todo, al decir ejercicio físico, al decir actividad física, le quitamos todo ese componente espiritual, que vamos a ver también como detrás de todo esto hay una intención clara de que quitemos ese componente espiritual, claro. Pues precisamente para que caigamos en que no deja de ser un ejercicio físico y nada más que eso. Yo escuchaba a un sacerdote decir que practicar yoga puede ir increyendo hasta que uno realmente, como decíamos al principio, pierda el sentido de la fe cristiana, en casos, digamos, donde uno llega al extremo y se va metiendo, que no es algo que pasa poco, porque uno puede decir, bueno, son casos de gente que se dedica a eso, que está por... Bueno, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo esta práctica nos va metiendo cada vez más hasta poder llegar a un sumum donde estamos completamente ajenos a nuestra fe. Pero sin embargo, escuchaba a este sacerdote decir, incluso aunque lo hagamos en su parte mínima y nos dejemos convencer con estos movimientos de ejercicio físico, es como tomar una gotita de veneno en un vaso lleno de agua. A lo mejor esa gotita de veneno no nos va a hacer el mismo efecto que tomarnos directamente el frasco de veneno entero. Claro. Pero sin embargo, por ahí se empieza. Y sin embargo, vamos a estar en un menor porcentaje todavía envenenados. Hizo esta comparación con el veneno y yo dije, realmente es así. Porque uno puede tomarse el frasco entero, que va a derivar en la muerte y en todo lo que va a derivar de tomar veneno, pero también puede tomarlo de a gotas. Y claro. No significa que uno no termine envenenado. No termine envenenado. Entonces, detrás del yoga, estas espiritualidades más fuertes son hinduismo y budismo. Pero bueno, si quieres, en un momento profundizamos, pero ¿qué hay detrás o qué tienen en común el budismo y el hinduismo? Si te parece, sí. Avanzo con esto. Bueno, el budismo y el hinduismo tienen como concepción filosófica algo totalmente contrapuesto a la fe cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque detrás del budismo, del hinduismo y de estas espiritualidades orientales está el concepto de el panteísmo y también el nihilismo, que ahora vamos a explicar muy, muy brevemente. No quiero confundir a nadie, pero sí esto me parece esencial para entender lo que se esconde detrás de todo el concepto de estas espiritualidades y particularmente del yoga. El panteísmo, la palabra panteísmo viene de la palabra griega pan, que significa todo, y theos, que es Dios. Entonces todo es Dios. Pero si todo es Dios, entonces nada es Dios al mismo tiempo, porque no hay algo particular, una persona como tenemos nosotros que decimos es Dios. Todo es Dios. Entonces si todo es Dios, nosotros podemos llegar a ser Dios. Y detrás de esa filosofía panteísta del hinduismo y del budismo, que tienen como origen el nacimiento del yoga, hay una clara contraposición a lo que nosotros como cristianos creemos.
El panteísmo se opone a ese concepto de Dios único, de Dios cercano, de Dios persona. Y en esa masa de elementos donde todo puede ser Dios, nos vamos difuminando cada vez más, que es lo que el yoga busca, el nirvana, ese acercamiento con la divinidad, pero la divinidad terminamos siendo nosotros mismos. Por eso el trasfondo del budismo se puede considerar como ateo, digamos, el budismo en sí mismo, si lo llamamos religión, que no es una religión, es una práctica, pero es completamente atea, porque si todo es Dios, pues nada es Dios. Nada y es ahí Dios. nos vamos al nihilismo, la nada. Es que la nada es el todo, y entonces nos van a venir conceptos a la cabeza que los vamos a haber escuchado en la música pop, en los artistas, en las modas, como el yin y el yang, donde todo es bueno y todo es malo, o en todo lo malo siempre hay un poco Algo de bueno, bueno. y en lo bueno algo malo. Toda esta confusión donde no hay una verdad absoluta, es todo relativo. Entonces, volvemos a estos conceptos que los van a escuchar en todos estos podcasts sobre la nueva era, que son relativismo, no hay verdades absolutas, panteísmo, teosofía, porque entonces la teosofía, como muy famosa, entre comillas, en el siglo XX, se fundaron sociedades teosóficas en toda Latinoamérica, obviamente en Europa, donde detrás hay esta filosofía mística de querer unirse con la divinidad. Pero hoy comentaba fuera del aire que me llamó mucho la atención una frase del Evangelio, una frase de Corintios, más precisamente de San Pablo, donde así a rajatabla nos dice el apóstol: los dioses de los paganos son demonios. Uh-huh. Así de fuerte. Claro. Entonces, siempre pensando que este podcast y esto que estamos compartiendo lo queremos acercar a nuestro mundo, al mundo cristiano, porque obviamente puede escuchar este podcast o puede caer en manos de alguien que venga del mundo oriental y sea budista o sea hinduista. Este mensaje no es para ellos. Ellos practican esa espiritualidad, nacieron en esa parte del mundo y toda su vida se conlleva eso. Nosotros estamos alertando a los cristianos de la incompatibilidad de este misticismo oriental, de estas prácticas con nuestra fe personal. Pero ven acá, Gaby. ¿Cómo tú crees, según lo que has estudiado, cómo tú crees que esto se mezcló con nuestra fe? ¿Cómo y cuándo? Esto, mire, gracias por la pregunta. No es tanto de creencia, sino que es algo histórico. Y perdona que te saque un poquito de las preguntas, pero... No, me parece se me genera. Central, me parece central aclararlo, porque a mí también se me generó. Y entonces tuve que ir a ver. Dije, ¿cómo llegó esto aquí? Y te voy a ser sincera, todos los que estudian este tema ponen como un efecto principal del florecimiento de este tipo de espiritualidades en esta parte del mundo en la época del hipismo. Okay. Los hippies, Woodstock, grandes celebridades de la música, como por ejemplo los Beatles, que excelentes músicos. A mi hijo le encantan y no es para hablar de ellos en cuanto a músicos, pero sí como este movimiento del hipismo, luego de la guerra, y trae este tipo de espiritualidades intentando buscar en un mundo de ruido, como era el mundo después de la guerra, silencio y paz. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que nosotros como cristianos tenemos tesoros tan grandes en nuestra fe, donde podemos acceder a esa paz a través de la oración, a ese silencio, y sin embargo salieron estos músicos, estos artistas, esta generación de hippies a buscarlo en espiritualidades que les prometían eso y que eran ajenas a nuestra fe. Entonces se produjo algo histórico, o sea, un montón de gente viajó al Tíbet, al Himalaya, se mezcló con estas espiritualidades orientales y cuando regresan las traen. Claro. Traen y las empiezan a hacer con el poder que tenían mediático, por ser grandes músicos, grandes celebridades, las empiezan a hacer famosas. No tengo que nombrar a muchos, si nos ponemos a pensar rapidito en Hollywood, Richard Gere, Madonna, muchos de estos grandes artistas, bandas de rock, sobre todo de esa época del hipismo, bandas de música pop, han traído esta espiritualidad. Pero esto es para otro podcast, pero también claro, como la música y un montón de otros factores en todo esto. influyen en todo esto y en la nueva era en general. Claro.
No, me parece interesante porque yo sé que hay mucha gente que va a ver el video y que son católicos de a pie, que son católicos fervorosos, mas sin embargo han caído en este tipo de prácticas sin darse de cuenta, simplemente porque en la parroquia hay unas clases de yoga, porque tal sacerdote lo practica, porque tal hermana religiosa. O sea, yo creo que es bueno aclarar eso para que las personas abran la mente, creen conciencia, porque a veces, yo diría que como dijimos en el primer podcast, es más por ignorancia, pero también la ignorancia es atrevida. Y la ignorancia puede ser vencible o invencible. O invencible, claro. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, porque todos nosotros nos hablamos primero a nosotros mismos, ¿no? Porque tuvimos que vencer muchas veces nuestra propia ignorancia y también la soberbia propia del ser humano, de no querer ver lo que realmente es. No estamos tratando de exagerar ni de llamar la atención de una manera supina sobre estos temas, pero sí, como decía Pedro al principio, alertar, porque como yo decía en ese porcentaje un poco, digamos que me nace del corazón de decir que un 90%, no sé si es un 90%, pero que la gran mayoría de los cristianos caen en este tipo de prácticas por ignorancia, sin saber, sin tener la intención. Y también sabemos que si uno no tiene intención y tiene una ignorancia realmente genuina, pues no es pecado, porque uno no está plenamente consciente de que eso es una materia grave. Y entonces sabemos que no estamos hablando en esos términos. Pero esto es pecado, no es pecado. Ahora, si usted esto le abre los ojos, si no se queda solo con este podcast, que yo ahora voy a recomendar muchos otros donde puede indagar sobre este tema, y por suerte en este tema particular, a diferencia de otro, donde la iglesia es un poco más cautelosa y hay diferentes posturas, en este tema en particular, yo diría que el 80% de los sacerdotes bien formados, de los canales de YouTube católicos de tiempo, con tiempo en las redes, las grandes publicaciones católicas, están de acuerdo absolutamente que puede haber cristianos que practiquen yoga, pero que el yoga no es algo cristiano. Claro. Me pareció interesante cuando dijiste lo de que para los budistas y para los hindús, para el hinduismo, ellos no separan por eso la llamabas práctica. Y yo creo que hay muchos cristianos que se basan su práctica porque son unos ejercicios y que no mezclan aquello con lo otro. Yo veía hace mucho tiempo, veía una entrevista que le estaban haciendo a una persona, claro, era defendiendo la fe, pero en este documental, en esta entrevista, entrevistaban creo que era un budista, si no me equivoco, o un hinduista, uno de los dos. Y él se reía cuando el que lo está entrevistando le decía, no, nosotros los cristianos practican el yoga como un ejercicio. Y él se reía porque era curioso para él cómo que lo practican separando lo espiritual del ejercicio. Y yo creo que ahí es que radica el peligro, que nosotros podemos adoptar una de estas prácticas y no sabemos que detrás de eso, quienes las dan, que muchas veces ignorantes también, pero detrás se esconde muchísima malicia. Yo estaba buscando en mis apuntes precisamente el nombre de ese yogi, de ese maestro hindú del que tú hablas. Uh-huh. Tengo el nombre, aquí está. Maharishi. Sí, Maharishi. Pero tiene un nombre más completo que ya lo voy a encontrar y te lo voy a decir. Y nos llega este relato del que tú hablabas, donde el Maharishi, este yogi, este maestro del yoga, se reía de esto, de que en Occidente se separe la práctica del ejercicio físico de esta práctica espiritual. ¿Cómo nos llega a nosotros esto al Maharishi? Precisamente nos llega con un testimonio súper interesante. Creo que es el más interesante de todos los que pueden encontrar en la web y si Dios lo permite, lo vamos a compartir también en el video. Un sacerdote católico que estuvo por años siendo la mano derecha del Maharishi y muy adentrado en todas estas prácticas del yoga, viviendo en la India, un sacerdote de origen francés, que ya mismo te digo el nombre, el padre Joseph-Marie Verlinde, que ahora es padre, pero que por muchos años fue un yogi, muy adentrado en estas prácticas. Gracias a él, por ser la mano derecha del Maharishi, nos llega este tipo de anécdotas, donde él
estando imbuido, involucrado en estas prácticas del yoga, le preguntaba al Maharishi, ¿por qué? No solamente que llega a esto Occidente y que los occidentales y cristianos practican esto como un ejercicio físico, sino ¿por qué usted, le preguntaba el padre Berlinde al Maharishi, ¿por qué usted también cuando predica en Occidente sobre el yoga, predica específicamente sobre estas prácticas corporales y deja de lado el misticismo? Y el Maharishi le decía, porque finalmente este tipo de posturas y de movimientos y de respiraciones van a lograr su cometido. Van a hacer que esa persona se introduzca en el yoga de la misma manera si yo les hubiera llevado el misticismo o no. Al margen de que yo les hable de eso o no, la misma práctica, la misma postura, la misma poner la mente en blanco, el mismo ejercicio de respiración, la flor de loto donde se juntan las manos y uno pone la palma del pie adentro de sus muslos. La flor de loto, el típico dibujo de una flor de loto, si uno busca el dibujo de una flor de loto, se ve una flor abierta flotando en el agua. Ese tipo de posturas donde también las vemos en los objetos de decoración, mal llamados decoración, porque esos objetos también abren puertas a todo este mundo, como por ejemplo las figuras de decoración que venden en todos lados con el típico Buda, que también está sentado en flor de loto. Ese tipo de prácticas, ese tipo de posturas abren una puerta a todo misticismo. Y yo llamo a los cristianos a un concepto básico de nuestra fe que lo tenemos que aplicar en todos estos temas de Nueva Era y que ya lo mencionamos en el podcast de Nueva Era, que es, obviamente el discernimiento, pero el saberse cuerpo y alma. Saberse humano y que en ese ser humano que somos cuerpo y alma indisoluble. No podemos separar el cuerpo del alma. Entonces, cuando nos vengan a hablar de posturas, de ejercicios, de respiraciones, de técnicas para nuestro cuerpo, en el ABC del cristiano tiene que llamar nuestra atención y tiene que llamarnos a una reflexión para un posible discernimiento, saber que no separamos el cuerpo del alma. Claro que no. En ningún momento. Sentido común. Sentido común, exacto. Esa tiene que ser la alerta. Si me dicen que solo afecta a mi cuerpo y mi alma están indisolublemente unidos por Dios. Entonces, yo creo que este es el primer botón de alerta. Entonces, nada que venga de otra espiritualidad, que tenga un origen en otra espiritualidad, y me quieran hacer creer que solamente va a modificar posturas corporales y que me puede hacer bien como ejercicio físico, eso tiene que despertar una alerta en el cristiano y saber que detrás de eso va a afectar sí o sí mi alma. Claro. Supongamos, Gaby, que antes que sigamos con lo de la filosofía, supongamos que yo soy católico, soy católico, pero supongamos que yo como católico estoy practicando el yoga como un ejercicio, ¿verdad? ¿Dónde o qué señales de alerta? Porque puede ser que alguien lo esté haciendo como un ejercicio, supongamos. Seguramente. Y que no esté mezclando ni el instructor ni él estén mezclando, que ya sabemos por lo que nos acabas de decir que es imposible. Pero pongamos el caso de que esta persona no le está afectando en su fe y que lo está haciendo de una manera como ejercicio. ¿Dónde o cómo o qué señales puede detectar que pueda decir, espérate, esto está como raro, como que aquí me estoy yendo ya profundamente a la práctica ya oriental? Hay algo muy puntual que también está en un documento de la Iglesia, que si Dios lo permite lo vamos a compartir también, que es la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, de 1989. Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. ¿Y por qué traigo este documento a colación? Porque en este documento apostólico se habla sobre la meditación cristiana que está relacionada con el misticismo cristiano y que estas espiritualidades y prácticas orientales han querido quitar de nosotros. Entonces, la Iglesia, madre y maestra, nos vuelve a ese origen de que meditar es bueno en base a la oración y el misticismo cristiano. ¿Por qué digo esto? Por lo que tú me preguntas. ¿Cuáles serían las señales estas de alerta
de que inocentemente un cristiano, ni siquiera con un instructor en su casa, está intentando hacer estas prácticas y estos ejercicios simplemente para tener una mejor postura corporal, una mejor respiración. Pero ¿qué me debería llamar la atención y darme la alerta de que se está mezclando algún tipo de misticismo extraño? Bueno, precisamente que si no, todo lo que sea místico, todo lo que sea concentración, todo lo que sea postura corporal por este tema del cuerpo y del alma, que no me lleve, fíjense, miren, les voy a dar una ilustración para que se la piensen en la mente. Buda en flor de loto con una sonrisa y los brazos abiertos uniéndose con esa divinidad. Que vuelvo, Corintios, si no me equivoco, Primera de Corintios 10, capítulo 10. Los dioses de los paganos son demonios. ¿Con qué divinidad me estoy fusionando en esa sonrisa de flor de loto? Y piensen en Cristo en la cruz, con los brazos abiertos, con el sufrimiento redentor que está atravesando, cómo con esos brazos nos quiere abrazar a todos de una manera personal. Ese abrazo cristiano es el abrazo de la redención, del perdón personal de Dios a los hombres. Sin embargo, en esta sonrisa de falsa paz y en esta otra postura, para mí mismo, para el yo, para fusionarme yo, para lograr ascender yo espiritualmente, es tan egoísta. Muchos sacerdotes hablan de que este tipo de espiritualidades hinduistas y budistas y contrapuestas a la fe cristiana son más ateas que el ateísmo, porque, o que el satanismo, vamos a decirlo de esta manera. El satánico tiene que, obviamente es algo aberrante, terrible, adora a Satanás, pero para creer en Satanás, para adorar a Satanás, tiene que aceptar de que Satanás es una criatura espiritual creada por Dios. Hay un Dios al que le da la espalda y se contrapone. Sin embargo, en este tipo de espiritualidades donde hay panteísmo, nihilismo, hay ateísmo, porque no hay un Dios en el que realmente se crea. El Dios es uno mismo. Y entonces ese dibujo del Buda salvándose a sí mismo, digamos, en esta unión con esas divinidades, contrapuesta a la figura de Cristo abriendo los brazos para salvarnos a todos y a cada uno, es totalmente fuerte. Los puntos que nos deben llamar la atención son estos. El yogi, los maestros yogas hablan de energías y utilizan un montón de lenguaje de la nueva era, pero hablan particularmente de chakras, que son puntos de energía que están según estos maestros del yoga, en nuestra columna vertebral y que a medida que cambiamos de posición en el yoga, se van activando estos puntos a lo largo de toda nuestra columna vertebral hasta llegar a nuestra cabeza. Y entonces ahí podemos ascender a fusionarnos con estas divinidades, activando todos estos chakras. Y menciono esta palabra porque la van a escuchar muchas veces. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de eso también. Y no solo en el yoga, sino en el Reiki y en otras prácticas se vuelven a repetir estas palabras. Entonces, el llamado de atención debería ser el tema de tratar de conseguir la paz en un lugar donde no sea la oración. Hay estudios, si yo no me equivoco, de universidades de Estados Unidos, no quiero arriesgar el nombre de ninguna universidad, pero donde se evaluaron diferentes personas, algunas en la cinta caminadora haciendo ejercicio, otras leyendo libros, escuchando música y orando, para ver cuál de estas personas estaba más correctamente ordenada, digamos, su fuero íntimo, su yo, más ordenado y en paz. Y la conclusión de estos estudios ha sido que la persona que estaba en oración era la que más paz espiritual y orden tenía en el entero de su ser, digamos. Entonces, apelar a eso como cristianos, la oración es la que nos tiene que dar paz. El silencio de la oración en este mundo caótico de ruido es la que nos tiene que llevar a esa meditación cristiana, a esa trascendencia cristiana. Misticismo, trascendencia, en el cristianismo es sinónimo de oración. En cambio, en el yoga es sinónimo de uno mismo. No, y si quieren ejercicio, pues que vayan al gimnasio. Claro. No hay por qué acudir a este tipo de cosas por la excusa
Y hay de hacer ejercicios ejercicio. muy parecidos y muy similares donde uno se puede descontracturar, donde uno... Es buenísimo el ejercicio físico, no piensen que estamos diciendo que no, es súper sano, precisamente porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Y el cristianismo llama a eso también, pero no en el yoga, no donde haya una espiritualidad detrás que puede abrirle puertas a cosas de las que no queremos saber. El ejercicio, sano. Comer bien, muy sano. Sí, como cristianos, mucha importancia a eso. Y es algo muy lindo porque en los últimos años se empezó a dar más importancia al cuerpo como templo del Espíritu Santo, y en la formación del cristiano incluir eso es súper importante. Pero en pos de eso no tenemos que dejar de saber y de tener estas alertas sobre espiritualidades diferentes, orientales, contrapuestas a este yo personal que viene a salvarnos. Dios te Este pague. Dios personal. Para ir resumiendo, Gaby, hablabas de documentos de la iglesia y quiero aquí hacer un llamado. No nos crean a nosotros. No nos crean a nosotros porque dirán quiénes son estos, quién es Gaby, quién es Pedro, qué es este podcast. Si usted es católico y nos está viendo, si usted es cristiano, no nos crea a nosotros. Créale a la Biblia, créale a la iglesia. Gaby acaba de mencionar varios documentos, entre ellos hay uno que he leído y que me llama mucho la atención, que es Jesucristo portador del agua de la vida. Yo creo que es uno de los más contemporáneos que tenemos y que habla bastante sobre 2003. eso. 2003. Entonces, yo creo que está bastante actualizado. Es muy fácil de leerlo, no es tan... Cortito, fácil, se consigue a súper buen precio, ya saben, en online. Incluso está gratis en la página. Está gratis. Sí, y nosotros lo vamos a tenemos. poner. Sí. Lo vamos a poner para que aquellos que los quieran descargar, lo vamos a poner en la descripción del video. Pero volviéndole a la aclaración, busquen por ustedes mismos. Edúquense. Busquemos información. Porque este tema, toda esta serie que vamos a estar hablando, son cosas que hemos visto, que no es que nos las contaron. Yo lo he visto. Yo he visto cómo hermanos nuestros en la fe, bien fervorosos en su fe, adoptan este tipo de prácticas como ejercicios y poco a poco van alejándose cada vez más de la fe. Y eso es muy peligroso. Gaby, quería preguntarte o que nos dieras una recomendación. ¿Qué podemos hacer tanto para evitar caer en este tipo de prácticas como para salir de ellas? Como ya lo dijimos otras veces, no podemos amar lo que no conocemos. Queremos amar nuestra fe, queremos amar a nuestro Dios, pues vamos a conocerlo. Formémonos, católicos, formémonos en nuestra fe. Eso es algo puntual y central porque va a ser el puntapié inicial para un buen discernimiento, estar formados en nuestra fe. ¿Y cómo podemos evitar caer en este tipo de prácticas? Mucho discernimiento, esa sería la palabra clave, discernimiento. Y no se queden con nosotros, como dijo Pedro, grandes sacerdotes, el padre Rabasi, el padre Hayton, diferentes grupos católicos, páginas católicas, un canal de YouTube muy bueno sobre todo el tema de Nueva Era, que se trata con testimonios en primera persona de gente que ha pasado por estas prácticas, Mater Mundi. Un canal de España. Perfecto, ese canal muy bueno. Y con muchos testimonios sobre Nueva Era, que es el tema que nos compete ahora a nosotros. Y escuchen de primera mano a este sacerdote, hoy sacerdote, que estuvo años metido en este tipo de prácticas y la fue desgarrando para nosotros para que agarremos todos estos detalles, que es el padre Joseph Marie Berlinde. Su testimonio personal está en YouTube, a lo mejor también lo podemos... Sí, y vamos a poner también el nombre de él, vamos a poner todo lo que hemos dicho, lo ponemos ahí en la descripción, incluso el canal de Mater Mundi para que también la gente pueda ir visitarlo y sí, orientar. Y déjame decirte, Pedro, también que me ha llamado la atención haciendo la investigación sobre este tema del yoga, ¿cuántos sacerdotes exorcistas traen a colación prácticas de Nueva Era? Siempre que lo pueden buscar ustedes y valerse por ustedes mismos, que cuando uno pone alguna entrevista con algún exorcista o sacerdotes con mucha experiencia en el ámbito espiritual, en la liberación y en el exorcismo,
siempre mezclado en estos temas va a haber prácticas de nueva era, específicamente el yoga, también el reiki, de lo que a lo mejor vamos a hacer un podcast pronto, pero el yoga está mezclado con todo este tipo de liberaciones, de prácticas. ¿Por qué? Porque se abren puertas a los desconocidos, porque esos dioses que no conocemos a lo mejor son demonios. Claro. Y no tenemos que caer en eso y lejos de quererles crearles miedo, sino alerta y llamado al discernimiento, no se metan en esos lugares cristianos, no nos metamos en esos lugares cristianos. Yo quiero añadir algo a eso. Nosotros, aparte de que creamos contenido para las redes sociales, también somos católicos, laicos comprometidos, misioneros de un movimiento. Y hemos visto, yo lo he visto, y he llegado a la conclusión que es más difícil tú evangelizar a un ateo, a una persona que esté fuera de la iglesia, en el mundo, que a una persona que esté metida en la nueva era. Es más difícil. O sea, una persona cuando está metida en la nueva era, en el yoga, en el reiki, en todo esto, es mucho más difícil sacarlos de ahí, predicarle. Es increíble. Yo digo, pero ¿cómo? Es increíble, ¿no? Es inexplicable. Cómo las personas se meten en eso y no son capaces de salir de ahí. Sí, porque está pensado el movimiento de la nueva era precisamente para hacer eso, para pescar a la gente en ese término, en un término casi hasta sectario muchas veces, que uno dice, estas sectas, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo todos se suicidaron? ¿Cómo todos tenían relaciones sexuales promiscuas? Sí. ¿Cómo lograron? Y todo, fíjense, mira, qué bueno que trajiste ese tema a colación. En muchos de estos movimientos, hay una escuela de yoga, una de las más importantes de Argentina, mi país, que está envuelta y cerró, obviamente, pero ya a un nivel civil. La cerraron porque estaba muy metida en temas de abusos sexuales y de promiscuidad sexual. O sea que todo, de alguna manera, estos temas se tocan. Está relacionado con cultos, con sectas, con promiscuidad sexual a veces, no siempre, pero a veces, con el pecado. Con misticismos que nos apartan de la fe. Y entonces uno va cayendo cada vez más hondo, más en profundo, hasta que llega un momento que no puede salir. En cambio, como decía Pedro, a veces es más fácil una persona que está ajena a esto, que da la espalda, simplemente doblarla y que dé la espalda, que dé la cara a Dios y la espalda al pecado. Pero el que está ya metido ahí adentro es como un pozo profundo donde cuesta mucho más hacerlo salir, lamentablemente. Lamentablemente. Ok, dos cositas, Gaby, que quisiera ya para ir culminando. No sé si tienes algo más, pero para ir ya cerrando. La primera, ¿qué debo de hacer o qué deben de hacer los que nos escuchan? Si una práctica de esta se está llevando a cabo en mi parroquia, por mi párroco, por algún líder laico, ¿qué me corresponde a mí como laico comprometido, como que me preocupa lo que está ocurriendo? ¿Qué me corresponde? ¿Qué puedo hacer? Alzar la voz, no nos quedemos callados. ¿Pero ante quién? Ante el obispo, digamos, llevarlo a la diócesis, manifestar la disconformidad. Ustedes como cristianos tienen a su poder, y sobre todo en este mundo tan globalizado, todas las herramientas para probar que este tipo de prácticas no tienen nada que ver con nuestra fe cristiana y que nos puede, por el contrario, no solamente que no tengan nada que ver, sino alejarnos de nuestra verdadera fe. Y como decía Pedro al principio y ahora acaba de mencionar, las vemos a veces en las parroquias, la vemos de partes de algunos sacerdotes, la vemos. Eso no tiene que ser nuestra justificación para caer en eso. Que el sacerdote fulano la hace, que en mi parroquia de tal país lo hacían, que en mi parroquia aquí también lo hacen. No, ¿qué postura debemos tener como cristianos frente a eso? Denunciar, en el sentido etimológico del término, de decirlo, denunciarlo, enunciarlo, ponerlo en habla y ante las autoridades competentes, porque tenemos el principio de la obediencia y sabemos que hay jerarquías, pero entonces llevarlo a nuestro sacerdote, si no es el sacerdote, al obispo, a la diócesis, hablarlo, dejarlo en claro. Y tenemos todos los fundamentos como católicos y cristianos para fundamentar que este tipo de prácticas no van de la mano con nuestra tradición y religión cristiana. Y créanme que los escuchan. En la diócesis los escuchan. Pudiera haber el caso de que no los escuchen. Yo creo que entonces ya ahí tocaría ir a la arquidiócesis, escribir al Vaticano.
pero no se queden callados. Una palabra que me llamó mucho la atención, lo que dijiste de la denuncia. Yo, personalmente, he tenido que denunciar este tipo de cosas en el pasado y no me tembló la mano para hacerlo. O sea, no, porque soy muy celoso con mi fe, con mi iglesia, y dije, no, esto no está bien, no está bien. Y lo pueden hacer de la cualquier manera que quieran, anónimo, no anónimo. Yo lo hice sin ser anónimo. Yo dije, no, yo lo voy a hacer porque no está bien, no está bien. Pero si hay alguien que lo quiere hacer de una manera anónima, la iglesia también lo va a aceptar. Yo diría que hay más credibilidad cuando uno lo hace de manera tajante, así, con mi nombre. Yo soy fulano de tal, pertenezco a tal parroquia, porque es que hay que hacerlo. Y eso se queda en confidencia, si no me equivoco. Eso no se divulga. Eso no se divulga, háganlo. Claro, cuando estas prácticas ya se apoderaron de la institución, ¿verdad? De la parroquia donde uno va, de diferentes instituciones. Después está el nivel personal. Ay, pero tengo un amigo súper cristiano, lo quiero mucho, es muy bueno, muy buen cristiano, y está en estas prácticas. Bueno, lo que puede hacer cualquier cristiano, valernos del don del consejo. Claro. Del consejo, es un don del Espíritu Santo. Uno lo llama, le advierte, ora por esa persona, pide mucho por esa persona, no se deja convencer, entonces no se metan ahí, porque el católico, el cristiano, se cree más fuerte de lo que realmente es. Entonces nosotros no vayamos a donde está la ocasión propicia del pecado, no nos dejemos, al revés, tratemos de alertar, llamar la atención y separar a esa persona de esa práctica no católica. Y pues si quiere perseverar, orar mucho por esa persona, porque las hay. Y yo en primera persona tengo gente conocida, católica, que quiero mucho, que respeto un montón y que sin embargo hacen caso omiso de estas cosas, las consideran que son a lo mejor exageradas, por diferentes motivos, muchos por ignorancia, otros por soberbia, otros por una genuina desconocimiento, pero por eso instamos otra vez, instrúyanse en su fe, tengan discernimiento, reflexiones, piénsenlo y salgan de ahí. Oren por ellos, llamen al cristiano a cambiar, no caigan de estar ahí, de ir ahí, de acompañar ahí, porque se abren puertas a lugares donde no queremos estar. Dijiste algo sumamente importante. Yo creo que lo más importante es la oración. Debemos de orar ante todo. Una persona que ora, una persona que es devota, es una persona que muy difícil se la van a llevar para este tipo de práctica. Y la persona que quiera denunciar, la persona que quiera alertar, lo primero que debe hacer es orar antes de hacer cualquier acción. Yo creo que por ahí es donde hay que empezar. Póngalo en oración, ármese de valor, porque esto lo tenemos que proteger. Decía un santo, acá ahora no lo recuerdo, que de la fe va a quedar lo que se defienda. Si nosotros no defendemos esto, eso es lo que va a quedar. Eso es de lo que se van a alimentar nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces no tengamos el miedo. Última pregunta, Gaby. Ahora ya le hablamos al católico. ¿Qué le podemos decir al no creyente, al no católico, que quizás nos va a ver? ¿Qué le podemos decir sobre este tipo de prácticas? Una pregunta más fuerte. Es una pregunta, sí, fuerte, porque puede tener varios matices. Primero, como dijimos al principio, este podcast no está pensado para hablarle a personas que son de esa parte del mundo, son de la India, de Bangladesh, de Pakistán, de China, donde se practica eso como creencia, incluso como filosofías legendarias anteriores al cristianismo. No apuntamos a hablarle a ese público. Sin embargo, puede caer en este podcast una persona que no sea cristiana o que no sea practicante. O que tenga un principio cristiano. Exacto. Exactamente, un buen samaritano, digamos, que quiere saber, bueno, pero yo no estoy tan metido en la fe, no soy cristiano, no practico, ¿a mí cómo me puede afectar? Bueno, incluso te puede afectar de una manera peor que al cristiano, porque el cristiano por lo menos va a tener herramientas para salir de ahí. Como yo les hablaba de este sacerdote que por muchos años estuvo con este Mahariji, maestro de yogi tan importante, que agrego algo entre paréntesis, este maestro de yogi se burlaba, se reía a carcajadas de cómo en Occidente estas prácticas entraron simplemente como ejercicio físico y cómo los occidentales habían caído tanto en ella, incluso más que en Oriente, que no había tanta gente que practique yoga y los movimientos del yoga en Oriente como lo había en Occidente, tratando de despojarlas de todo el sentido místico y de esta unión que había detrás. Pero entonces, esta persona que está fuera del cristianismo, que no practica y que
cae en estas prácticas tiene menos herramientas de las que tenemos nosotros para defenderse. Y esas puertas se abren igual. Es como el dicho de, yo no creo en Dios. Bueno, pero Dios va a seguir existiendo. O sea, no le importa a Dios que tú creas o que dejes de creer. Eso es algo tuyo. Pero no por eso tú vas a cambiar la realidad. Yo no creo en este vaso. El vaso va a estar ahí igual. Crea yo, no lo crea, ahí va a estar. Entonces, esas realidades ocultas van a seguir estando ahí. Esas puertas se van a seguir abriendo. Tú creas más, tú creas menos. Obviamente, si estás dentro de la fe, vas a tener más herramientas para combatirlas. La oración, el discernimiento, básicamente esas dos. Una comunidad. La comunidad, obviamente, la gran ayuda de la comunidad. Por eso, dirección espiritual, todo eso. Ese Jesús con los brazos abiertos en la cruz, agarrando a cada uno, pero también a la comunidad. Ese sentido de pertenencia del cristiano es muy fuerte. Muchas veces ha sacado a personas de depresiones, de lugares bien oscuros y de otras de estas prácticas de nueva era. Simplemente el sentirse respaldado en los hermanos. Entonces, considero que para la gente que esté fuera del cristianismo puede ser incluso peor. Claro, claro que sí. Dios te pague por ese consejo. Y te hice la pregunta porque yo sé que hay gente que así como hay gente que comenta cosas malísimas y leemos los comentarios, hay gente que está súper en contra. También yo sé que va a haber gente confundida, va a haber gente que va a ver este video que no es cristiana, pero que la practica, pero que no tenía ni idea. Entonces yo creo que es muy bueno que le hayas dado ese consejo. Bueno, ya para culminar, Dios les pague a cada uno de ustedes por llegar hasta este minuto del video. Compartan el video, compartan el contenido. Acuérdense que esto es una serie de la nueva era que empezó con una introducción. Este es el segundo video sobre el yoga. Entonces lo vamos a dejar por aquí en la descripción del video para que vayan primero ahí a la introducción y luego regresen y vean este tema. Vamos a hablar de muchos otros temas. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, déjelo ahí en la caja de los comentarios. Pero más que eso, hable con su director espiritual, con su párroco. Hable, no se quede callado, vaya a su comunidad, a su movimiento, lleve su inquietud, no se quede solo con esto que le vamos a decir aquí, sino lleve esa inquietud, porque como decía Gaby, estamos hablando con bases y fundamentos bíblicos, eclesiásticos, entonces, y con testimonios, vemos muchísimas personas cómo se han ido de la fe, entonces no tenga miedo, comparte el video, envíeselo a alguien que quizás de pronto practica esto, lleve la inquietud a su comunidad. Así que no sé si Gaby quiere decir algo más antes Quiero de que nos cerrar vayamos. con esto cortito. Todo lo que genere confusión viene del enemigo. Todo lo que genere claridad viene de Dios. Entonces, esa también que sea una alerta clara para todas estas prácticas de nueva era. Estoy confundido, como decía Pedro, usted se siente confundido, pero no entiende. Todo lo que genere confusión, por lo menos, que llame nuestra atención para el discernimiento. Dios te pague, Gaby. Bueno, pues nada, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. No se olviden de darle like, compartir el contenido, suscribirse que no cuesta nada, darle a la campanita para que YouTube le avise cuando subamos el próximo video. Así que nada, que la gracia del Señor esté con ustedes y alégrate, familia. Dios les pague.